La cita más rara y surreal que tuve, historia completa. Hola, soy Lucas, tengo 29 años y juro que jamás olvidaré esta cita. No porque haya sido la mejor de mi vida, ni porque haya terminado enamorado, sino porque fue, sin exagerar, la experiencia más rara, surrealista y desconcertante que he vivido con otra persona. Y lo peor es que al principio parecía que iba a ser una cita normal. Todo empezó en una app de citas. Hablábamos desde hacía semanas, se llamaba Clara, nombre cambiado, claro, y parecía perfecta, divertida, culta, con gustos parecidos a los míos. Tenía un humor raro pero encantador, y lo mejor de todo, parecía genuina. Así que, después de muchos mensajes y videollamadas, decidimos vernos en persona. Quedamos en un pequeño café en el centro, un lugar tranquilo, con luces tenues y ambiente acogedor. Llegué un poco antes de la hora pactada porque, honestamente, estaba nervioso. Hacía tiempo que no salía con nadie y esta chica me había llamado la atención más de lo normal. Ella llegó puntual, pero desde el segundo en que la vi, algo se sintió raro. No era su aspecto, se veía igual que en las fotos, era su energía. Su sonrisa era demasiado intensa, su mirada demasiado fija. No sé cómo explicarlo, pero sentí esa incomodidad que no puedes justificar. Nos sentamos, pedimos café y la conversación empezó bien, hasta que, sin previo aviso, sacó una pequeña libreta y empezó a tomar notas. ¿Qué haces?, le pregunté riendo nervioso. Nada, es que me gusta anotar detalles sobre la gente con la que salgo. Es parte de mi proceso, respondió sin levantar la vista. Ahí debería haber sido mi señal para irme, pero decidí no juzgar tan rápido. Quizás era escritora o tenía alguna excentricidad inofensiva. Pero luego vinieron las preguntas. No eran las típicas de una primera cita. Si tuvieras que desaparecer a alguien sin dejar rastro, ¿cómo lo harías? ¿Tienes miedo de que alguien entre a tu casa por la noche? ¿Qué harías si descubres que llevo meses observándote sin que lo sepas? Reí incómodo pensando que era humor negro, pero ella no sonrió. Solo me miraba, esperando una respuesta real. Intenté cambiar de tema varias veces, pero siempre lo llevaba de vuelta a cosas turbias. En un momento, incluso me preguntó si prefería ser enterrado o incinerado. Y aunque mi cerebro me gritaba, huye, algo en mí quería saber a dónde iba todo eso. La conversación siguió por caminos cada vez más extraños. Me contó que había tenido encuentros espirituales, que hablaba con los muertos y que, algunos de ellos, estaban conmigo en ese momento. Yo, entre curioso y aterrorizado, no sabía si estaba frente a una mujer excéntrica o a alguien que necesitaba ayuda profesional urgente. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando la cita terminó y nos despedimos, pensé que todo quedaría ahí, en una anécdota rara para contarle a mis amigos. Hasta que llegué a casa y vi una nota deslizada bajo mi puerta. Una nota escrita con la misma letra que había visto en su libreta. Decía: gracias por tu tiempo, Lucas. Sé más de ti de lo que crees. Nos veremos pronto. Ahí, lo que empezó como una cita excéntrica se convirtió en el inicio de algo que jamás imaginé vivir. Y sí, esa fue solo la primera noche. Cuando vi esa nota bajo mi puerta, sentí que mi estómago se encogía. Mi primera reacción fue pensar que estaba exagerando, que quizás solo era su forma retorcida de ser divertida, pero cuanto más leía esa frase, más escalofríos me daba. Sé más de ti de lo que crees. Nos veremos pronto. Esa noche dormí mal. Cada ruido me despertaba, cada sombra en mi habitación parecía moverse. Incluso llegué a revisar si las ventanas estaban bien cerradas. Me sentía ridículo, pero no podía evitarlo. Esa mujer me había dejado una sensación de paranoia que no desaparecía. Pasaron un par de días sin novedades y poco a poco empecé a convencerme de que no era para tanto. Hasta que un martes, cuando salí de casa rumbo al trabajo, encontré una pequeña caja en el felpudo. Dentro había una sola cosa, una foto mía, tomada desde la calle, claramente desde lejos, mientras dormía en el sillón frente a la ventana. No había nota, no había explicación, solo la foto. Ahí fue cuando el miedo se volvió real. Ella había estado frente a mi casa, había estado mirando. No sabía qué hacer. Denunciarlo me parecía exagerado, pero ignorarlo empezaba a parecer peligroso. Así que decidí escribirle, intentando sonar calmado: oye, creo que esto fue demasiado lejos. Agradezco la cita, pero prefiero que no me contactes más. Su respuesta llegó al minuto: yo no fui, pero ellos quieren verte otra vez. No supe si era sarcasmo o locura, pero decidí bloquearla al instante. Pensé que con eso terminaría, hasta que 2 días después recibí un sobre por correo.
sin remitente. Dentro había otra foto. Esta vez, yo saliendo del supermercado. En la parte trasera de la imagen, con letra delicada, estaba escrito: me alegra que estés comiendo mejor. Tienes que estar en forma para lo que viene. Ese fue el momento en que decidí contarle a alguien. Llamé a un amigo y le relaté todo. Su reacción fue clara: hermano, tienes que ir a la policía. Pero cuando fui a la comisaría y mostré las fotos, los agentes fueron tajantes: sin una amenaza directa o prueba de acoso más sólido, no podían hacer mucho. Así que instalé cámaras en casa, cambié cerraduras y empecé a mirar por encima del hombro cada vez que salía. El miedo ya no era una emoción pasajera, era parte de mi rutina. Un día, mientras revisaba las grabaciones de la cámara, vi algo que me heló la sangre: una figura parada frente a mi puerta durante más de una hora. No se movía, no tocaba el timbre, solo estaba ahí, mirando. Cuando por fin levantó la cabeza hacia la cámara, la vi claramente. Era Clara. Y entonces, justo cuando pensé que lo peor que podía pasar era que siguiera merodeando, recibí un mensaje nuevo desde un número desconocido: si quieres que pare, ven a verme. ¿Sabes dónde? No tenía idea de a qué se refería, hasta que noté que, junto con el mensaje, me había enviado una foto del parque frente a mi edificio. Y ahí estaba ella, sentada en un banco, como si todo esto fuera un juego. Lo que pasó cuando decidí enfrentarla, cambió completamente el rumbo de esta pesadilla. Fui un idiota, lo sé. Lo primero que pensé fue que debía ignorarla, llamar a la policía o simplemente no ir. Pero había algo en todo esto que me carcomía por dentro: necesitaba respuestas. Quería entender quién era esa mujer en realidad, qué pretendía conmigo y por qué parecía saber tanto de mi vida. Así que esa misma tarde, con el corazón acelerado y el teléfono en la mano por si tenía que llamar a alguien, salí rumbo al parque. No había mucha gente, un par de personas paseando a sus perros y algunos niños jugando lejos. Y ahí estaba ella, Clara, sentada en el banco más alejado, con una sonrisa tan tranquila que me dio más miedo que cualquier amenaza. Cuando me vio acercarme, se levantó despacio, como si me hubiera estado esperando toda su vida. Sabía que vendrías, me dijo. ¿Qué demonios quieres de mí? Le solté sin rodeos. Clara suspiró, como si mi pregunta fuera estúpida. Quiero que me escuches. Solo eso. No quiero hacerte daño, aún. Esa última palabra me atravesó como una daga. Aún. No era una amenaza directa, pero sí lo suficiente para que mi instinto gritara que corriera. Y sin embargo, me quedé ahí. ¿Por qué me estás siguiendo?, pregunté. Porque no eres quien crees que eres, respondió con una calma inquietante. Y yo lo sé todo. Me reí, nervioso. ¿Qué dices? Apenas nos conocemos. Ah, no. Sacó algo de su bolso. Era un sobre lleno de papeles. Sé tu dirección, tu número de seguro, tu historial médico. Sé dónde trabaja tu hermana. Sé que tu padre no está muerto, aunque siempre digas que sí. Me quedé helado. Aquello no era un simple juego de una cita que salió mal. Esa mujer había investigado mi vida a fondo. Y lo que más me perturbó fue lo último: mi padre. ¿Cómo sabía eso? Nadie lo sabía. ¿Quién eres tú?, pregunté casi sin voz. Alguien que estuvo más cerca de ti de lo que imaginas, dijo, acercándose. ¿Y que tiene cuentas pendientes? Retrocedí un paso. Si no me dejas en paz, llamaré a la policía. Hazlo, respondió con una sonrisa torcida. Pero antes de que lleguen, todos sabrán lo que hiciste en 2018. Sentí como la sangre se me iba del rostro. 2018, un error estúpido que cometí en la universidad, algo que nadie jamás supo, algo que no debería saber ella. ¿Qué quieres?, pregunté al fin, derrotado. No mucho, solo que confíes en mí, que hagas exactamente lo que diga, y si lo haces, te diré quién soy en realidad. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, pero antes de irse se giró y añadió: ah, y no intentes bloquearme ni esconderte. Ya estoy más cerca de ti de lo que crees. Me quedé ahí, temblando, mirando cómo se alejaba entre los árboles. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de salir de casa. No dormí esa noche, no pude. Revisé cada rincón de mi apartamento, cambié las contraseñas de todo, pero en el fondo sabía que, si había conseguido toda esa información, esconderme no serviría de nada. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía ponerse peor, recibí un correo desde una cuenta anónima. El asunto decía: primera instrucción. El contenido era corto, directo, escalofriante: deja tu puerta sin seguro esta noche. Y lo peor de todo no fue leerlo. Lo peor fue que, en el fondo, una parte de mí estaba considerando hacerlo. No dormí en toda la noche.
caminaba de un lado a otro del apartamento, revisando 1000 veces que las ventanas estuvieran cerradas, que la puerta siguiera con el cerrojo echado. El mensaje seguía abierto en mi bandeja de entrada, cada palabra grabada en mi cabeza: deja tu puerta sin seguro esta noche. Parte de mí pensaba que era una broma enfermiza. Otra parte, la más racional, sabía que esa mujer iba completamente en serio. Había demostrado que podía encontrar información privada sobre mí, y ahora me estaba dando instrucciones como si ya estuviera dentro de mi vida. No hice lo que pidió. Al contrario, puse un mueble contra la puerta, dejé luces encendidas y dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Pero lo que pasó al amanecer fue aún más perturbador que si hubiera obedecido. Cuando me levanté, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Decía: sabía que no lo harías, pero al menos ahora sé que aún confías en ti mismo. La próxima vez, confía en mí. Sé, no había cámaras en el pasillo. Nadie había visto a nadie. Y eso solo me hizo sentir más vulnerable. Pasaron 2 días sin noticias de Clara. Pensé que tal vez se había aburrido del juego o que había encontrado otra víctima, hasta que recibí una llamada de mi trabajo. Oye, tenemos un problema, me dijo mi jefe con voz tensa. Alguien envió un correo con fotos tuyas, muy personales. Me quedé en blanco. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Viejas, al parecer. Del instituto o no sé, pero llegaron a recursos humanos y a varios compañeros. Colgué sin decir nada. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Aquellas fotos eran de una noche en la que cometí el mayor error de mi adolescencia. Nadie debía tenerlas. Nadie. En ese momento lo entendí, no era un juego. Clara estaba dispuesta a destruir cada rincón de mi vida si no hacía lo que pedía. Esa misma tarde recibí otro correo: ahora sabes que no estoy jugando. Punto número 2. Deja tu móvil en la cafetería de la esquina a las 5 p.m. Alguien lo recogerá. No intentes rastrear nada, solo hazlo. Por dentro gritaba que no debía obedecer. Por fuera, temblaba al pensar que más podría filtrar si no lo hacía. Terminé dejándolo, con el corazón en la garganta, mirando desde la acera como un hombre con gorra lo tomaba y desaparecía entre la multitud sin decir una palabra. 2 días después me llegó otro correo. Esta vez era más largo, más personal. Sé que crees que soy una psicópata, pero no lo soy. Sé quién eres porque yo también fui parte de tu pasado. Y aunque no lo recuerdes, nuestras vidas están unidas desde mucho antes de esa cita. Todo esto no es venganza, es justicia. Leí y releí esas palabras hasta que sentí náuseas. Justicia, justicia, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer todo esto? Entonces llegó el último golpe, un sobre, sin remitente, en el buzón de mi casa. Dentro, solo una fotografía antigua, yo, con unos 12 años, en el patio de mi colegio. Y al fondo, apenas visible pero inconfundible, una niña con 2 coletas mirándome fijamente. Clara. Ella había estado ahí desde el principio, y ahora estaba de vuelta, para ajustar cuentas. Esa noche, mientras trataba de dormir con la mente hecha un torbellino, escuché un sonido que me heló la sangre: el picaporte de mi puerta girando lentamente. Me levanté en silencio, con el cuchillo en la mano, el corazón retumbando. Si no había dejado la puerta abierta, ¿cómo demonios había entrado? Y entonces escuché su voz, suave, casi como un susurro desde el pasillo: te dije que estaba más cerca de lo que crees. El sonido del picaporte girando se convirtió en un recuerdo borroso, porque en ese instante mi cuerpo entero entró en modo supervivencia. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, cuchillo en mano, esperando el siguiente sonido. Pero no hubo portazo, no hubo pasos, solo silencio. Un silencio tan espeso que podía escucharse a sí mismo. Me atreví a salir del dormitorio con el corazón golpeándome el pecho. Revisé la puerta y estaba cerrada, perfectamente cerrada. El cerrojo seguía puesto, no había señales de forzamiento. Era imposible que alguien hubiera entrado, pero yo había escuchado la voz, su voz. Dormí apenas un par de horas esa noche, más que nada por agotamiento. Al despertar, el mundo parecía igual, pero yo ya no era el mismo. Cada sombra en mi casa me parecía sospechosa, cada ruido un indicio de que no estaba solo. Decidí ir a la policía. Les conté todo: la cita, los mensajes, las fotos filtradas, la voz en casa. Tomaron nota, pero no prometieron nada. Sin pruebas físicas ni amenazas directas, poco podemos hacer, me dijeron. Sentí rabia, sentí miedo, y sobre todo, sentí que estaba completamente solo en esto. Las cosas parecieron calmarse por unos días. Ningún correo, ningún sobre extraño, ningún mensaje.
hasta que llegó uno diferente. No tenía amenazas, ni instrucciones. Solo un lugar, una hora y una frase: si quieres respuestas, ven solo. El lugar era una cafetería a las afueras de la ciudad, una en la que jamás había estado. Parte de mí gritaba que era una trampa. Otra parte, la que necesitaba desesperadamente entender por qué estaba ocurriendo todo esto, sabía que iría. Así que lo hice. Entré a la cafetería a la hora señalada. Estaba casi vacía. La vi al fondo, sentada junto a la ventana, bebiendo café como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa me revolvió el estómago. Sabía que vendrías, dijo, como si nos hubiéramos citado para un reencuentro amistoso. Dime qué quieres. Ya basta. Mi voz temblaba, entre rabia y desesperación. Clara dejó la taza sobre la mesa con calma. Lo único que quiero es que recuerdes. Fruncí el ceño. Recordar que, el día en que cambiaste mi vida, dijo, y sus ojos se humedecieron, no de odio, sino de algo mucho más profundo. Teníamos 12 años. El recreo. Tú y tus amigos decidieron que yo sería su diversión. Me quedé en blanco. No sabía de qué hablaba. No, yo nunca. Sí, sí lo hiciste. Su voz se quebró. Dijiste que era rara. Me empujaste. Todos se rieron. No te diste cuenta de que caí mal, de que estuve semanas en el hospital. Y mientras tú seguías con tu vida, yo tuve que aprender a caminar otra vez. Sentí un nudo en la garganta. Busqué en mi memoria, y algo, muy en el fondo, comenzó a encajar. Un recuerdo borroso. Un día cualquiera en la escuela. Una niña que cayó. Risas. Yo riendo también. Y luego, nada. Lo olvidé. Porque para mí no fue nada. Tú estás haciendo todo esto por eso, murmuré. No. Me interrumpió. No es por eso. Es por lo que vino después. Por cómo ese día destruyó cada relación que intenté tener. Por cómo cada vez que alguien se reía yo temblaba. Por cómo odié mi reflejo porque pensaba que era culpa mía. No supe qué decir. Cada palabra que saliera de mi boca sonaba vacía en comparación con el peso que llevaba en los suyos. Quería que sintieras lo que yo sentí, continuó. Que tu vida se derrumbara sin que pudieras hacer nada. Que cada sombra te pareciera peligrosa. Que cada rincón del mundo te recordara a mí. Lo lograste, murmuré, derrotado. Ya no duermo, ya no vivo en paz. Estoy destrozado. Clara bajó la mirada. Por primera vez desde que todo comenzó, no parecía disfrutarlo. Entonces tal vez ya estamos a mano. Me levanté dispuesto a irme, pero sus siguientes palabras me congelaron en seco. Aunque, todavía queda una última cosa que debes saber. Me giré lentamente. ¿Qué cosa? Clara sonrió, pero era una sonrisa distinta, cansada, triste. No soy la única. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, dejó un sobre la mesa y salió de la cafetería. Cuando lo abrí, lo que vi me heló el alma, una lista de nombres, todos conocidos. Todos personas con las que yo había tenido algún tipo de conflicto en el pasado. Y junto a cada nombre, una sola palabra escrita en tinta roja, pendiente. Me quedé paralizado mirando esa hoja. Una lista de nombres. Algunos los reconocí de inmediato, antiguos compañeros del colegio, un vecino con el que tuve problemas hace años, incluso un viejo compañero de trabajo con quien discutí por una promoción. Todos tenían una palabra al lado, pendiente. El corazón se me aceleró. Si Claire había hecho todo lo que hizo solo por algo que yo había olvidado, ¿qué significaba esa lista? ¿Iba detrás de todos? ¿Ya lo estaba haciendo? Salí corriendo de la cafetería, pero ella ya no estaba. No en la acera, no en la calle, no en ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Y ahí, en medio del frío de la tarde, me invadió una sensación nueva, pánico, pero no solo por mí. Llamé a la policía, otra vez. Les entregué la lista. Conté todo lo que me había dicho, todo lo que había pasado. Esta vez se lo tomaron más en serio, pero igual me dejaron claro que sin pruebas sólidas, no podían hacer mucho. Quizás solo intenta asustarte, dijeron, pero yo sabía que no. Clara no amenazaba en vano. Pasaron semanas. Semanas en las que dormía con las luces encendidas, en las que miraba por la ventana cada 10 minutos, en las que cada vez que sonaba el teléfono sentía que el corazón se me salía del pecho. Y luego, justo cuando el miedo empezaba a volverse rutina, llegó otro sobre. Esta vez no había palabras, solo fotos. Fotos de dos personas en la lista. Uno era mi viejo vecino, la otra, un compañero de secundaria. Ambos con expresiones aterradas, ambos en lugares públicos, como si alguien nos hubiera estado siguiendo. En la parte trasera de una de las fotos había una frase escrita con la misma letra de Clara. ¿Ves? No eras el único que me hizo daño. Esa noche no dormí.
Al amanecer decidí que no podía seguir así. Llamé a uno de los nombres en la lista, Lucas, un chico con el que me había peleado en la secundaria. Le conté todo. Me insultó, me colgó, y luego volvió a llamar. A mí también me contactó, dijo, y también me está siguiendo. No era solo yo. Clara había iniciado algo mucho más grande, y todos estábamos atrapados en ello. La siguiente semana fue el clímax del infierno. Un día, al salir de casa, encontré en el parabrisas de mi coche una nota escrita a mano, última cita, la que realmente importa, sábado. El lugar donde todo empezó. No hizo falta que dijera cuál era ese lugar. Lo supe al instante, el patio trasero de la vieja escuela. El lugar donde, según Clara, yo había arruinado su vida. Pasé todo el día dudando. Parte de mí quería no ir jamás. Otra parte, necesitaba acabar con todo. Así que fui. Era de noche cuando llegué. El patio estaba abandonado, lleno de maleza y recuerdos. Y allí, en medio de todo, estaba ella, vestida de negro, tranquila, con una linterna en la mano. Sabía que vendrías, dijo, como siempre. Ya basta, Clara, has hecho suficiente. No puedes seguir haciendo esto. No puedo. Sonrió, pero sin alegría. Yo no elegí ser la víctima. Tú lo decidiste hace años. Y todos los que están en esa lista también lo decidieron. Éramos niños. No sabíamos lo que hacíamos. Yo sí lo sabía, respondió, y por primera vez su voz tembló. Sabía que quería desaparecer, que no quería seguir viva, y aún así nadie lo notó, ni tú, ni ellos. Guardamos silencio por lo que pareció una eternidad. Solo el viento entre los árboles acompañaba la tensión. Entonces, ¿esto es venganza? Pregunté. No. Esto es equilibrio, respondió. Tú seguiste con tu vida como si nada. Ahora sabrás lo que se siente vivir con miedo. Ahora entenderás que cada acción deja marcas. Me acerqué despacio. Por primera vez no vi odio en sus ojos, sino un dolor profundo, antiguo. Si querías que lo entendiera, ya lo hice, te lo juro. No sé cómo compensarlo, pero lo haré. Clara bajó la mirada. Eso es lo que todos dicen cuando el monstruo los alcanza. Pero hay algo que no entiendes. ¿Qué cosa? Esto no termina contigo. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad del bosque detrás de la escuela. Quise seguirla, pero mis piernas no respondieron. Y entonces la escuché decir, sin girarse, esto es más grande que tú, más grande que yo. Y ya empezó. Nunca más la volví a ver. La policía nunca la encontró. Algunos nombres en la lista desaparecieron de las redes sociales. Otros juraron haberla visto vigilando sus casas. Yo sigo viviendo con el miedo constante de que un día volverá, que tocará a mi puerta, que me pedirá cuentas por algo que aún no sé qué hice. Y cada noche, cuando apago las luces, repito la misma pregunta que me persigue desde aquella cita: ¿y si el monstruo no era ella, sino lo que yo fui? Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.